van a poder ellos estar al pendiente de la grabación. Pues miren, les decía, muy buenas tardes nuevamente, ¿verdad? Les decía de que vamos a hacer un repaso. El objetivo del repaso no es que vamos a volver a ver todo el contenido, ojo, no. El objetivo del repaso es que yo les voy indicando tema por tema cuáles son los aspectos importantes de temática, ¿verdad? De la temática, porque recuerden de que ya tenemos definido una serie de temas que ya ustedes tienen en el resumen, ¿verdad? Del campus virtual y también del blog. Por eso lo puse en ambos lugares, ¿verdad? Para que así ustedes lo tuvieran a mano y de esa manera, pues, ustedes, pues, se les facilitara, ¿verdad? Poder revisar lo que es el contenido, ¿verdad? Bueno, vamos ahora sí a empezar porque ya llevamos pues unos minutos recorridos. El objetivo pues es cumplir el tiempo porque yo sé que de repente más de alguno tiene algunas otras clases a las 6 de la tarde, ¿verdad? Si no, pues igual manera pues vamos a aprovecharlo en este tiempo, ¿verdad? Ok, les voy a compartir ahorita la pantalla para que ustedes puedan ubicarse dentro de lo que es el material, permítame, el material de la plataforma que ya ustedes pues tienen ahí. ¿Logran ver la pantalla? Sí, abogado. Sí, ok. Bueno, el primer tema, como ustedes saben, es la hipótesis de investigación. Es el tema que comenzamos para esta tercera unidad. ¿Ok? Son las hipótesis de la investigación. Aquí estamos ubicados con los temas. Si ustedes se recuerdan, estos son los temas que ya tenemos ahí en resumen, en actividades de la unidad 3. Este es el capítulo 7.7, hipótesis de investigación, y va desde la página 136 hasta la página 131. Ok, ¿qué vemos aquí? Aquí lo que me interesa que ustedes sepan, recuerden que como nos hemos centrado en el proceso de investigación, recuerden, primero comenzamos con lo que es la definición del tema. Después redactamos el título. Cuando redactamos el título, entonces pasamos al siguiente paso que fue el planteamiento del problema. Ahí en el planteamiento del problema lo que hicimos fue redactar las preguntas de investigación. Antes redactamos, después del título, redactamos el enunciado de la investigación, hicimos la pregunta general y las preguntas específicas. Después pasamos al siguiente elemento que fueron los objetivos, objetivos generales y objetivos específicos. Después hicimos la justificación del estudio. Después de eso, recuerden que definimos qué tipo de investigación íbamos a llevar a cabo, ¿verdad? Construimos el marco teórico. Después de construir el marco teórico, entonces nos toca ver si el diseño que vamos a llevar a cabo es experimental o no experimental, de acuerdo a lo que ya habíamos evaluado. Y después la siguiente etapa, recuerden que ya entra dentro de este parcial, que es el planteamiento o la formulación de hipótesis. Aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es ver todo el proceso que habíamos visto, porque recuerden que este proceso lo mencionamos aquí. En pocas palabras, ahí está. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije en el primer video que yo les dejé precisamente en la plataforma? Y ustedes tenían que definir cuándo se formulan hipótesis y cuándo no se formulan hipótesis. Veamos a ver si se acuerda alguno. ¿Cuándo formulamos hipótesis? Pregunta. ¿Alguien que me quiera contestar? Bueno, abogado, yo lo que puse en mi punto dice se formula la hipótesis como causas y efectos. Exacto. Generalmente, cuando nosotros formulamos hipótesis, Jamie,
usted está en lo correcto. Básicamente, cuando son estudios en la cual se muestra una relación de causa y un efecto. Recuerdan ustedes que cuando delimitamos eh, las hipótesis, habíamos planteado que debería de existir una relación entre variables. Y básicamente esa es la relación causa y efecto. Una variable es la causa y la otra variable es el efecto. Entonces, cuando formulamos hipótesis en una investigación, cuando queremos probar una suposición, ¿ok? Y no solamente queremos mostrar los rasgos característicos de una determinada situación, sino que buscamos el impacto que tienen algunas variables entre sí. En otras palabras, ver qué causa una determinada situación y por su defecto ver la relación que existe entre esos rasgos y ver cuál es el efecto de ese hecho concreto. Entonces, básicamente ahí es cuando formulamos una hipótesis. Ahora, cuando no formulamos hipótesis. A ver si alguien me contesta. ¿Cuándo no se formulan hipótesis? Ahí está en el siguiente párrafo, donde se los estoy exponiendo en esas tres líneas. ¿En qué tipo de investigaciones no se formulan hipótesis? ¿Jóvenes? En la investigación de tipo descriptivo. Así es, exactamente. Aquí miren, ¿ves? En las investigaciones de tipo descriptivo. ¿Por qué decimos? ¿Se acuerdan que yo les había dicho? ¿Qué tipo de investigaciones son descriptivas? Una vez yo les dije, alguien me estaba proponiendo un tema en relación al aborto como planteamiento del problema. Y alguien me dijo, abogado, yo quiero hacer una investigación en donde quiero determinar cuáles son las causas del aborto. Bueno, si todos más o menos evaluamos el presente, podemos determinar mediante algunas investigaciones ya efectuadas hasta el momento que de manera descriptiva cuáles son las causas del aborto. Pero es distinto cuando de repente no solamente queremos ver las causas, sino que tal vez queremos relacionarlo con otros elementos. Bueno, cuando es de esa forma, no es necesario formular hipótesis. ¿Qué es más que suficiente hacer cuando las investigaciones son de tipo descriptivo? Aquí lo dice, miren la respuesta. Es suficiente plantear preguntas de investigación. Y la cosita negra de eso. ¿Ok? O sea que en otras palabras, en las investigaciones de tipo descriptivo, lo único que va a formular son preguntas de investigación y va a formular los objetivos y va a redactar un marco teórico. Esas son los tres elementos principales cuando se da en este tipo de investigaciones de tipo descriptivo, ¿verdad? Esos dos elementos son preguntas básicas dentro de lo que es la formulación de hipótesis, ¿verdad? ¿Cuándo formulamos y cuándo no formulamos? ¿Verdad? Pasamos al siguiente párrafo. Ok. En resumen, todo proyecto de investigación requiere preguntas de investigación, pero también a veces necesita o busca evaluar la relación que tienen diferentes variables, explicar las causas o explicar los efectos. Bueno, en este caso, pues tenemos que aplicar un tipo de investigación que nosotros llamamos que experimental. Entonces, aquí sí es necesario, a partir de las hipótesis que vamos a formular, que son las que van a guiar el respectivo estudio. Bueno, pasando esto en el siguiente capítulo, ¿qué me interesa que ustedes sepan? Que ustedes puedan definir muy bien qué es una hipótesis. Porque recuerden, si atrás nos decía que dentro de un tipo de investigación experimental
es necesario formular hipótesis. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Bueno, aquí hay varias definiciones. Aquí es importante que ustedes definan qué es una hipótesis. Aquí aparecen tres definiciones. Aparece primero la de Larousse Ilustrada, que más que todo da un origen etimológico de la palabra hipótesis. ¿Qué es un origen etimológico? Es de dónde proviene la palabra. Miren, dice que viene del griego. ¿Qué significa? Suposición de una cosa posible. ¿De dónde qué? Se saca una consecuencia. García Pelayo, 1994. Entonces, si ustedes se fijan, ahí está la primera definición. Ahora, Arias Galicia, 1991, define también la hipótesis, pero aquí viene ya un agregado, porque recuerden, aquí dice suposición respecto a algunos elementos empíricos. Miren, aquí viene el agregado, pero también otros conceptuales y la relación entre ellos. Y eso va más allá de los hechos y de las experiencias que usted ya conoce. ¿Con qué propósito? Bueno, para tener una mayor comprensión de lo que usted está escribiendo. María Galicia ya le da dos elementos que agregan a la definición anterior. Ahora miren la de Muñoz Rato, 1998. Es la explicación anticipada y provisional de alguna suposición. Aquí como que ya le va dando otro sentido. ¿Miren? Ya no solamente dice que es una suposición de una cosa posible con una consecuencia, no. Ni tampoco ya le dice que es la relación de los elementos empíricos y otros conceptuales, sino que ya le dice que es una explicación anticipada y provisional de una suposición. ¿Con qué interés? Bueno, comprobar o desaprobar. ¿En qué sentido? Bueno, para ver a través de dichos antecedentes el mismo problema de investigación previamente lo ha planteado. Al final, la mejor definición de todas es la que da precisamente el autor, que es la que reúne estas tres definiciones que están acá. Y esa está precisamente aquí en el párrafo último de esta página. ¿Sí? ¿Qué dice? Bueno, de las definiciones, ¿cómo concluimos? Hipótesis es una suposición o solución anticipada al problema objeto de investigación. Miren, aquí como que ella es muy puntual, es mucho más puntual. Suposición o solución anticipada al problema objeto de investigación. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea del investigador aquí, jóvenes? Bueno, la tarea es determinar cuál es esa solución anticipada. En otras palabras, usted lo que tiene que hacer es probarlo, ¿verdad? Probarlo. ¿Y usted cómo requiere probarlo? Mire, probar esa suposición o hipótesis. Entonces, ese es el trabajo que usted necesita para poder determinar, ¿verdad? No solamente determinar, sino que al mismo tiempo poder probar tal suposición, ¿verdad? Tal suposición. Bueno, más adelante están las funciones de las hipótesis. Ahí es importante que ustedes sepan con exactitud cuáles son las funciones. Ahí aparecen tres. ¿Sí? Primero, precisa el problema objeto de investigación. Precisar qué es. Es como puntualizar. Es como poner el dedo índice y señalar estrictamente cuál es el problema objeto de investigación. Eso es lo primero. Esa es la primera función de la hipótesis. Segundo, van a identificar y van a explicar lo más importante, la relación entre variables. Recuerden, si no hay variables, no es un tipo de investigación experimental, es de tipo descriptivo, como habíamos dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque aquí el sentido es poder relacionar las dos variables, o más, que en este caso son el objeto del análisis de estudio, que es esta segunda. ¿Sí? Y tercero, que es la más amplia de todas, que es esta, es todo lo que usted va a aplicar parte precisamente de la hipótesis. Porque aquí vamos a unificar criterios para qué métodos va a utilizar, qué técnicas, qué procedimientos de investigación, cómo va a validar la información,
cuáles son las funciones de la hipótesis en esta investigación. ¿Me entiende? En ese sentido le va a dar una mejor explicación al proceso investigativo a partir de estos criterios. En otras palabras, usted ahí va como a aterrizar y decir, este va a ser el procedimiento que voy a usar. Estas son las técnicas que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque necesito probar esto. Entonces, ¿y cómo lo va a probar? A partir de la fase de experimentación. Bueno, y ahí pasamos al siguiente capítulo. Miren, las clases de hipótesis. Recuerden que aparecen 4 clases o 4 tipos. Y depende de lo que nosotros pretendamos encontrar. Se recuerda que la principal clase de hipótesis es la primera, es la que usted desea probar. Es la hipótesis de trabajo. ¿Por qué? Porque es la hipótesis inicial. Es lo que quiere plantear el investigador para darle respuesta anticipada al problema objeto de investigación. No se le vaya a olvidar. La hipótesis de trabajo es la solución anticipada que está proponiendo el investigador. En otras palabras, es lo que usted necesita probar. Aquí hay algunos ejemplos. Miren, no vayan a dejar de ver los ejemplos, porque dentro del examen vamos a dar algunos ejemplos. Y usted va a tener que determinar, ¿verdad? Si dentro de esos ejemplos estamos hablando de una hipótesis de trabajo. Entonces es importante que usted conozca bien los ejemplos. Ahí tenemos 2, ¿verdad? Entonces, pero en esta parte es más sencilla porque recuerde que la hipótesis que usted pretende lograr. En otras palabras, la hipótesis de trabajo. Después, en contrario sensu de la hipótesis de trabajo, la que tenemos es la hipótesis nula. La hipótesis nula es contraria a la hipótesis de trabajo. ¿Sí? Ahí lo dice. ¿Sí? En otras palabras, es cuando nosotros no comprobamos la hipótesis de trabajo. Les voy a ver el ejemplo. Miren, las principales causas del desempleo, en la ciudad están determinadas por las medidas económicas del gobierno nacional. Entonces, esa es la hipótesis de trabajo, es la que usted quiere comprobar a partir de la fase de experimentación. Pero, ¿qué pasa si usted no la comprueba? Entonces, va a resultar esta hipótesis que se convierte en nula. El fenómeno del desempleo en la ciudad, miren, esta es la palabra clave, miren, no está determinado por las medidas económicas del gobierno nacional. En otras palabras, la hipótesis nula es siempre contraria a la hipótesis de trabajo. Usted lo que necesita comprobar es la hipótesis inicial. Si usted no la comprueba, ¿qué pasa? ¿Se convierte en qué? Hipótesis nula. Hipótesis nula, ¿verdad? Repito. Bueno, después tenemos los otros 2 subtipos, las descriptivas y las estadísticas, ¿verdad? Las descriptivas, la diferencia aquí es que usted aquí propone rasgos, características, aspectos del fenómeno, del hecho, de la situación, de la persona, de la organización. En otras palabras, dentro de la hipótesis usted va a proponer algunos rasgos o características que usted necesita poder cotejar para poder determinar si la hipótesis se comprueba o no. Miren, fíjense en el ejemplo. Aquí, ¿cuáles son los rasgos? Miren, la edad, el nivel educativo, el sexo. ¿Qué son esos? Miren, son las principales características del desempleo en la ciudad. Eso es lo que usted quiere comprobar. En otras palabras, si las principales características del desempleo en la ciudad son la edad, el nivel educativo y el sexo. Ahora, si lo comprueba, entonces esta hipótesis es una hipótesis de trabajo. Pero cuando mencionan rasgos, características del fenómeno, del hecho, la situación, la persona o de la organización, entonces es una hipótesis descriptiva. Y la última es la hipótesis estadística. Y aquí la hipótesis estadística, recuerden que son suposiciones formulados en términos estadísticos. Ahora, muchos me han de preguntar, pero abogado, ¿cómo yo me voy a atrever a formular
un porcentaje estadístico. Miren, en los ejemplos así, digo, bueno, el 25% de la población desempleada en la ciudad, eso es lo que dice acá, son las personas del nivel académico profesional. Ahora, recuerden que para poder formular la hipótesis, antes llevamos a cabo lo que fue la preparación base del marco. ¿Cómo sacamos este porcentaje? Bueno, del conocimiento del marco de referencia. ¿Cómo podemos determinar si está dentro de esos límites, perdón? Bueno, partiendo ya de un conocimiento que se tiene del problema. Ahora, ¿me comprende? Cuando hablamos de una hipótesis estadística es cuando usted se atreve a formular una suposición en términos estadísticos. Pero para poderlo formular usted tiene que tener conocimiento. Y el conocimiento lo adquiere con el estudio previo, que usted ha hecho ya del problema o que estoy. Bueno, esto es en cuanto a las hipótesis, ¿verdad? Recuerden que este tema no viene en el examen. El capítulo 7.7.5, este no se encuentra aquí, ¿verdad? Recuerden que estos son los temas, ¿verdad? Entonces, si se fijan, pasa del 7.7.4, se salta al 7.7.6, que son los tipos de variables, que ahí es donde terminamos este tema de las hipótesis. Entonces nos vamos hasta la siguiente página, en la página 139. Bueno, aquí, ¿qué es lo importante aquí? Primero definir qué es una variable. ¿Qué es una variable? Aquí ya lo dice, miren, ¿quién lo dice? Rojas Soriano. ¿Qué dice la variable? Característica, atributo, propiedad, cualidad que puede estar presente en los individuos, en los grupos, en las sociedades, que pueden presentarse con matices, con modalidades, con grados, con magnitudes o medidas a lo largo de un continuo. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que yo en clase les dije una vez? Miren, vamos a estos tres compañeros, los vamos a tomar como agentes o sujetos de estudio. José, Antonio y María. Y vamos a estudiar lo que es su altura, su peso y su talla, ¿verdad? En cuanto a poder definir lo que es el índice de masa corporal. Recuerden que son tres elementos que para poder determinar el índice de masa corporal es necesario tomarlos en cuenta. ¿Qué es una magnitud? Bueno, el peso, ¿cómo lo medimos? En libras. La altura, ¿cómo la medimos? ¿Con qué magnitud? ¿Podemos medirlo en metros o podemos medirlo en centímetros? Por eso decimos que es una característica, un atributo o una propiedad del sujeto que estamos nosotros estudiando. Entonces, eso es una variable. Usted por sí puede ser una variable. Miren, ¿quiénes son los que pueden ser variables? Individuos, grupos o sociedades. ¿Qué es una variable? Una característica, un atributo, una propiedad, una cualidad, miren, que puede estar presente o no en quiénes, en lo que yo les mencioné aquí. Ahora, ¿cómo se presentan esas variables? Bueno, esas variables pueden presentarse a través de en grados, magnitudes, medidas, etcétera, etcétera. Bueno, existen tres tipos de variables: independiente, dependiente e interviniente. Aquí la palabra clave es lo que aquí se plantea. Miren, la independiente, ¿cuál es? Todo aspecto, hecho, situación que es la causa de. ¿La causa de qué? De la relación entre variables. ¿Ok? La dependiente, ¿cuál es? Es el resultado o el efecto. ¿Entre qué? Bueno, entre la acción de la variable independiente. O en otras palabras, una es la causa y el otro es el efecto. ¿Me entienden? ¿La causa cuál es? La independiente. ¿El efecto cuál es? La dependiente. ¿Ok? Entonces, vean estas palabras claves. Miren, resultado o efecto, que se produce entre la acción de la variable independiente. Y esta es la causa, hecho, situación o rasgo que se categoriza como la causa.
¿verdad? De la relación entre variables. Ahora hay una tercera variable, que en este caso son las variables intervinientes. ¿Cuáles son las variables intervinientes? Miren, normalmente hay ciertos tipos de variables que nosotros las identificamos de primera mano. Usted puede ser una variable, le decía. La altura es otra variable, el peso es otra variable. Al conjugar eso, les decía, se convierte en otra variable. Pero hay otras variables que influyen, por ejemplo, en el peso, en la altura, ¿entienden? A esas variables, ¿cómo les llamamos? Intervinientes. ¿Por qué? Porque son aspectos, hechos o situaciones del medio ambiente o características del sujeto objeto de investigación que están presentes o que intervienen de dos maneras, de manera positiva o de manera negativa, entre lo que es el proceso de la interrelación entre ambas variables. En este caso es la independiente y la dependiente. Entonces, esas son las variables intervinientes. Bueno, de ahí, aquí se termina el tema de las variables. Recuerden que el siguiente tema es el diseño experimental de investigación. Porque recuerden que una vez que ya nosotros definimos las hipótesis, claro, debió de haber sido tarea del curso haber elaborado hipótesis a partir del ejemplo que ya ustedes habían planteado. Recuerden que ustedes ya habían hecho títulos, ya habían hecho planteamiento de problemas, habían hecho objetivos, habían hecho una justificación. Después de eso decidieron, empezaron a hacer una investigación a partir de un enunciado que fue un pequeño marco teórico. Y después de eso definimos el tipo de investigación. Cuando llegamos a esta parte, entonces nos toca definir qué tipo de diseño experimental hacemos. Eso depende si formulamos o no hipótesis. ¿Entienden? Este tema está en la página 145 a la página 147. Nos saltamos hasta la 145. ¿Bien? Y aquí en la 145 se recuerda que ustedes hicieron una tarea, ¿verdad? Aquí ustedes sacaron un cuadro sin nombre. Aquí lo que me interesa es que ustedes sepan definir qué es un diseño experimental. ¿Qué es un diseño experimental? En otras palabras, ¿qué son? A ver si alguien me contesta. Ahí le estoy poniendo la respuesta. Son un conjunto de procedimientos con los cuales se manipulan una o más variables independientes y se mide su efecto sobre una o más variables dependientes. Entonces, en otras palabras, estimada, ¿qué es lo que está haciendo? Usted aquí lo que está haciendo es una relación entre variables, ¿vale? Si existe una relación entre variables, entonces, ¿qué está haciendo? Un diseño experimental. ¿Ok? En otras palabras, eso es lo que pretende el diseño experimental. ¿Por qué? Porque va a depender del tipo de investigación que usted quiere hacer. Si es relación entre variables, es seguro que usted va a aplicar un diseño experimental. ¿Por qué? Aquí está la respuesta, ¿sí? Por el tipo de investigación que se va a realizar y por las hipótesis que usted desea probar. En otras palabras, ¿cuándo aplicamos un diseño experimental? Esta es la respuesta, ¿sí? Y eso se da en el desarrollo de la investigación. ¿Cuándo se habla de diseño? Cuando hacemos referencia a una investigación experimental. Porque, ¿qué queremos hacer? Como lo dijo Jessica y como lo planteó en este momento, ¿qué queremos demostrar? La modificación de una variable que ocasiona un cambio predecible en relación a otra variable. Cuando nosotros agarramos, ¿verdad?, una variable y vemos la causa y manipulamos con otra, que es el efecto, cuando existe una relación entre variables, eso es un diseño experimental, ¿verdad? Y aquí vienen varios subtipos. ¿Bien? Están los diseños experimentales, están los verdaderos, ¿verdad? Están también los cuasi experimentales y los pre-experimentales. Cada uno tiene una definición, que yo por eso yo les pedí que cuando ustedes hicieron su cuadro sinóptico, no solamente pusieran los subtipos, sino que también lo definieran, ¿verdad? ¿Cómo se definen los experimentales verdaderos? Pero ojo, antes, aquí en el diseño experimental, recuerden que de acuerdo a eso
llegamos a estos tres subtipos. ¿Ok? Ahora, aquí se fundamenta en base a dos características básicas de los sistemas. Pregunta de examen. En otras palabras, ¿cómo usted define los subtipos y cómo usted llega precisamente a este tipo de clasificación? Esta clasificación la logramos mediante dos características. Primero, ¿qué medimos? El grado de control que se ejerce sobre las variables sujetos. ¿Ok? Esa es lo primero, la primera característica para poder llegar a esta clasificación. Y segundo, el grado de aleatoriedad que asignamos a los sujetos de investigación. Recuerden, los sujetos de investigación pueden estar en un grupo o pueden estar en varios de ellos. Grado de aleatoriedad, o sea, de la manera en que podemos aplicarlo de una forma aleatoria. A eso se refiere. Entonces, estas dos características son las que definen esta clasificación. De ahí entonces sacamos los diseños experimentales verdaderos, que recuerden que los verdaderos, ¿en qué se caracterizan? Porque hay un alto grado de control de variables. Porque aquí el investigador hace una asignación aleatoria de los sujetos a los grupos. Miren, ¿se acuerdan de las dos características? Si estas dos características se cumplen, entonces hablamos de los experimentales verdaderos. ¿Ok? Ahí vemos y aplicamos, ¿verdad? De acuerdo al experimento. ¿Y por qué decimos? Bueno, porque estamos manipulando variables. Vaya, imagínense que ustedes están en un laboratorio y en el laboratorio están buscando la cura o están buscando una vacuna a la actual enfermedad que está quejando a toda la, a todo lo que es el mundo. Bueno, a usted al manipular diferentes elementos, lo que está haciendo que está diseñando un experimento dentro de una investigación. ¿Qué está midiendo? Un grado de control que hay dentro de las variables sobre todo. Entre mejor conozca usted las variables, mejor puede encontrar los resultados. ¿Y cómo mide el grado de aleatoriedad? Bueno, cómo participan los sujetos dentro de la investigación. Entonces, aquí hablamos de los diseños experimentales verdaderos. Bueno, después aquí hay algunos ejemplos que yo les dije que ustedes los enumeraran. Esos son los 5 subtipos de diseños experimentales verdaderos. Después hablamos de los cuasi experimentales. ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Bueno, la diferencia, y ahí es cuando yo de repente en el examen les puedo preguntar, son los diseños, ¿verdad? Donde el investigador ejerce o poco o ningún control sobre las variables extrañas o sobre los sujetos participantes de la investigación, ¿verdad? Y que se pueden asignar aleatoriamente a grupos y algunas veces se tiene algún grupo de control. Recuerden, aquí es como decir, se tiene poco o ningún control. Esta es la palabra clave, poco o ningún control. Estos son los cuasi experimentales. ¿Ok? Y aquí hay tres de los más conocidos. Y los preexperimentales, la diferencia con los anteriores es que no hay nada de eso, nada de lo anterior. ¿Sí? Hay un bajo control entre variables. No hay asignación aleatoria de los sujetos. Y eso en cuanto al experimento. Y aquí el investigador no ejerce ningún control sobre las variables extrañas de intervinientes. Y no hay una asignación aleatoria de los sujetos participantes. Entonces, si se fijan, eso es como medir un grado de participación en la relación entre variables. Si existe una relación entre variables, hay un grado de control y hay una asignación aleatoria de los sujetos, son experimentales. Cuando existe un bajo control o no existe o existe de cierta manera, entonces ahí son cuasi experimentales. Y en aquellos que no hay ningún tipo de asignación aleatoria, no hay ningún control sobre las variables extrañas intervinientes, entonces estos son preexperimentales. ¿Ok? Y de aquí salen estos tres también, ¿verdad? Estos tres tipos de diseño. Eso en cuanto al tema de los diseños experimentales. Aquí aparece
el cuadro sinóptico que yo les había dicho, ¿verdad? De cuál tomarán la tarea, por eso al final decidimos cambiar un poco la tarea. La única, pues, la única situación que ahí tenía que agregar era nada más agregar la definición de cada uno de ellos y sus características, ¿verdad? ¿Qué son los diseños de investigación? ¿Cuáles son los experimentales verdaderos? ¿Cuáles son los cuasi experimentales? ¿Cuáles son los pre-experimentales? Y de forma enumerada, de forma detallada, de decir cuáles son los ejemplos o los tipos de diseños que se aplican a cada uno de los que ya mencioné, ¿verdad? Bueno, en relación a este tema, llega hasta ahí, porque recuerden que es el capítulo 7.8 del diseño experimental de investigación, la página 145 a la página 147. Recuerden que yo les dije que llega hasta lo que es este cuadro, ¿verdad? Y ahí, el siguiente tema es el capítulo 7.9 de la formación y muestra objeto de estudio. Aquí tenemos que irnos a la página 160. Nos vamos a ir hasta la página 160. Recuerden que aquí estamos en la página 147. Entonces de aquí nos vamos bien adelante, ¿verdad? Porque recuerden que aquí estamos como viendo de una manera general, ¿verdad? Los elementos de los diseños experimentales. Bueno, aquí está. Esta es la página que les decía, la página 160. Aquí, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Volvemos a repetir el mismo proceso. ¿Cómo llegamos aquí? Miren, aquí está todo resumido. Planteamos la idea de investigación, formulamos un título, planteamos el problema, hicimos las preguntas de investigación, los objetivos, la justificación del estudio, creamos un fundamento teórico, planteamos las hipótesis o preguntas de investigación, definimos el tipo y el diseño de investigación. Entonces ahora, ¿a quiénes le vamos a aplicar la investigación? Tenemos que definir quién va a ser la población y dentro de esa población, ¿cuál va a ser la muestra? ¿Verdad? Entonces, en este sentido, esta parte de la investigación consiste, en otras palabras, en hacer esto, miren, en definir quiénes y qué características deben tener los sujetos. En este caso, ¿quiénes pueden ser? Las personas, las organizaciones, las situaciones y los factores objeto de estudio, ¿verdad? Entonces, hasta aquí hemos llegado en cuanto a lo que es la parte de la población muestra. Entonces, ¿qué es una población? Bueno, aquí aparecen varias definiciones. En examen, yo les puedo preguntar, o por ejemplo, les puedo poner cualquiera de estas definiciones. Y de repente usted me defina con punto y detalle si esa definición corresponde o no a lo que es la población. Por eso es importante manejar estas definiciones. Miren, Pratica 1988. Conjunto de todos los elementos de los cuales refiere la investigación. O el conjunto de todas las unidades de muestreo. Eso es población. Hani 1994. Totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y de las cuales se hace un interés. Son dos definiciones válidas. ¿Ok? Ahora, pregunta de examen. ¿Cuáles son las fases o cuáles son los pasos para definir la población? Tenemos que definir los siguientes términos. Primero tenemos que ver cuáles son los elementos, cuáles son las unidades de muestreo, cuál es el alcance y cuál es el tipo. De esa manera usted va a definir cuál es la población. ¿Ok? Y de esa forma usted define alcance. Eso, ¿se acuerdan que cuando definimos el planteamiento del problema y el título yo les decía, no se les vaya a olvidar definir primero un espacio físico-geográfico o a quienes se va a aplicar dentro de ese espacio físico-geográfico y el tiempo? El alcance, en otras palabras, viene a ser dentro de lo que es el espacio físico-geográfico. Y el tiempo es el periodo en el cual usted va a hacer la investigación. Ahora, los elementos y las unidades de muestreo ya van orientadas a quiénes se van a aplicar. ¿Quiénes pueden ser? Sujetos, grupos de sujetos, organizaciones, etc. ¿Verdad?
Entonces, en ese sentido, el siguiente paso, después de definir la población, entonces tenemos que definir cuál es el marco muestral. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar ese marco muestral? Bueno, ¿qué significa en otras palabras el marco muestral? Bueno, yo me tengo que orientar hacia dónde me voy a dirigir. Vaya, es como un mapa, es como una lista, o es la fuente de donde yo voy a sacar la información. ¿Sí? Eso es el marco muestral. Porque de ahí voy a extraer las unidades de muestreo o las unidades que yo voy a analizar dentro de la población. Aquí voy a tomar los objetos de estudio. Ese es el marco muestral. Y después, que yo saque el marco muestral y ahí voy a definir la muestra. En otras palabras, ya la muestra es lo que yo voy a escoger como unidades de muestreo. Ahora, ¿cuáles son los pasos para poder seleccionar una buena muestra? Ojo, pregunta de examen. No se le vaya a olvidar. Primero, definir la población. Segundo, identificar el marco muestral. La población, ¿cómo lo hicimos? ¿Se acuerdan? Con aquellos 4 elementos. ¿Cómo identificamos el marco muestral? La lista, el mapa o la fuente de donde vamos a sacar las unidades de muestra. El tamaño de la muestra, hay que determinarlo. ¿Se recuerdan que yo les decía que más o menos debía, entre porcentajes, dentro de la clase les había dicho de que hay de porcentajes a porcentajes en cuanto a elementos estadísticos? Pero muchas veces se tiene que jugar entre las cantidades dentro de una población. Yo les decía, imagínense, si quisiéramos definir una población, como en el caso de Honduras, que somos más o menos económicamente activa, casi 6 millones de habitantes, si quisiéramos definir una muestra de esa cantidad, uy, tal vez podríamos tomar un 5%, pero aún si es un 5% es una gran cantidad de personas. Entonces, ahí hay que jugar un poco con lo que es el error de la muestra. Y más adelante vamos a verlo dentro del otro material. Aquí hasta aquí voy a terminar, ¿verdad? Mañana vamos a ver esa parte de este material. El cuarto paso, hay que elegir el procedimiento de muestreo. Y 5, hay que seleccionar la muestra. Recuerden que aquí los métodos de muestreo son estos que aparecen aquí, no se les vaya a olvidar, porque dentro de lo que es la clase definimos dos tipos, perdón. Y dentro de cada tipo se encuentra diferentes subtipos, ¿verdad? Recuerden, va del probabilístico al no probabilístico. Antes de eso, recuerden que tenemos que definir el tamaño de la muestra. Yo les había comentado que para definir este tamaño hay que hacerlo mediante una fórmula estadística. En clase, pues no lo íbamos a ver a profundidad, pero si ustedes quieren verlo en el material, en los ejemplos que están al final de este capítulo, ahí ustedes pueden evidenciar cuál es la fórmula estadística para poder determinar el tamaño del muestra. Y de esa manera jugar con ese análisis estadístico que yo les comentaba del error de la muestra, ¿verdad? Y después vienen los métodos de muestreo, que recuerden que dependen del tipo de investigación que usted va a desarrollar. Mañana vamos a definir qué es el probabilístico y cuál es el no probabilístico. Y dentro del probabilístico, estos son los 6 subtipos, ¿verdad? Que recuerden que en el material subsiguiente solamente definimos 3, que es el aleatorio simple, el estratificado y el que es por conglomerado. Los restos no los vimos, ¿verdad? Recuerden que lo vimos en el material de Tapia, ¿verdad? Que es el otro material que tenemos que estudiar dentro del contenido y que fue el que vimos precisamente durante desarrollamos. Y el no probabilístico, que recuerdan que de aquí son 4, pero solamente vimos 2, el que es por conveniencia y el que es por cuotas o proporcional, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver mañana. No sé si hasta aquí de estos 3 temas que hemos visto tienen alguna duda, pero duda específica. Si se fijan, conforme vayamos profundizando en lo que a mí me interesa que ustedes sepan definir cada una, cada una de las definiciones, cada una de las características, los ejemplos que hemos visto. Recuerden que yo voy a partir de los mismos ejemplos. Y si usted aprende estos ejemplos, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero lo que a mí me interesa es que ustedes sepan manejar muy bien el tema
para efectos de la misma evaluación. Pero así de forma puntual es más o menos lo que hemos visto en estos tres temas, ¿verdad? Claro, la próxima semana vamos a ver el resto y si de ser posible, bueno, el martes sería la siguiente sesión, o de repente, fíjense que tendríamos un el lunes para terminar en tres partes mejor, ¿verdad? Porque si hay bastante contenido todavía que ver. Como ustedes pueden ver, estos tres es lo que vimos hasta ahorita, exceptuando el texto de Tapia, ¿verdad? Que ese lo vamos a ver la próxima semana, perdón, no mañana. Lo veríamos el lunes, ¿verdad? Y el lunes, pues, profundizaríamos en estos cuatro temas, ¿sí? Y el martes terminaríamos con estos tres últimos, que son los que están acá. Perdón, estos tres, ¿verdad? Para que ustedes tengan pues un panorama un poquito más detallado de lo que son los temas que van a tratar. Entonces, y el examen, recuerden que es el miércoles. Yo el martes les voy a explicar a grosso modo cómo va a ser el examen y les voy a dar una explicación así bien puntual para que ustedes puedan entrar durante todo el miércoles y ya ahorita ya pueden visualizarlo en la plataforma, no lo pueden abrir, pero sí ya estamos trabajando en el banco de preguntas para que estemos listos para el próximo mes. No sé si tienen dudas hasta aquí, jóvenes. Ay, disculpen que me ha pasado un poquito más del tiempo, pero el objetivo era avanzar, pues, avanzar de manera más puntual dentro del contenido que estamos desarrollando. De estos tres temas, fue muy importante lo que es la hipótesis y es muy importante también lo que es la población y muestra. ¿Preguntas, jóvenes? No, abogado, a mí me quedó muy claro. Ok. ¿Alguien más? Creo Adela, que ya no. Adela, Gracias. Cristian, Franklin, Gabriela, Johnny. Está bien claro. Gracias. Lo que pasa es que es tan extenso, ¿verdad? Que ya leemos y releemos y usted nos aclara, pues en lo que vamos avanzando usted nos va aclarando y realmente bien extenso el contenido, abogado, pero bueno, más claro no puede estar, pues. Gracias, abogado, por su Recuerden que el explicación. Abogado, objetivo. por mi parte no tengo ninguna duda, la verdad. Ok, ok. Recuerden que al final de cuentas, si se fijan, hay cierto contenido que es como dice Adela, que es bien amplio, pero hay contenidos que son bien puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, en las hipótesis, ahí se interesa cuándo formulamos, cuándo no formulamos, ¿ok? La definición de hipótesis y cuáles son los tipos de hipótesis, ¿ok? ¿Cuál es la función de la hipótesis? Y cuáles son, cómo definimos las variables y cuáles son los tipos de variables. Eso es en el tema de la hipótesis. En los diseños experimentales, ¿qué es un diseño experimental? ¿Cuáles son los diseños experimentales verdaderos? ¿Cuáles son los cuasi experimentales? ¿Y cuáles son los preexperimentales? Ya en el tema de población y muestra objeto de estudio, ahí ustedes tienen que determinar hasta dónde hemos llegado. ¿Qué es una población? ¿Cuáles son los elementos para definir la población? Después, ¿qué es el marco muestral? ¿Qué es la muestra, objeto de estudio? ¿Cuáles son los pasos para definir una buena muestra? ¿Cuáles son los métodos de muestreo? Que recuerden que son dos. ¿Cuáles son los subtipos que vimos dentro del probabilístico? ¿Y cuáles son los subtipos para el no probabilístico? Recuerden que hay tiempo, ¿verdad? Todavía hay tiempo, ¿verdad? Y estamos con suficiente tiempo de anticipación. Por eso es que yo tuve la idea de darles este repaso para que ustedes a estas alturas, pues, haber ido avanzando dentro del contenido, da la impresión de que este fuera el contenido más extenso, pero si ustedes se fijan, el contenido más extenso fue el del primer parcial, ¿verdad? Este contenido, como lo estamos viendo de manera ya más autodidacta, ¿verdad? Desde nuestras casas, ya es un poquito como que dice, es un poco más tedioso,
Pero si se fijan, partiendo de los ejemplos, partiendo de los repasos que hemos dado, entonces se les va a hacer un poquito más fácil poder determinar, ¿verdad? Igual siempre recuerden que vamos a tener algunas ayudas de contenido para que ustedes, a partir de estas ayudas, puedan dar sus respuestas, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Estamos bien entonces hasta acá? Sí, abogado. Ok, bueno, entonces le queda como tarea, yo siempre voy a subir este video al chat para que lo tengamos de repaso. Eh, nos vemos el lunes entonces, ¿está bien? Nos vemos el lunes para ver la segunda parte. Sí, está bien, abogado, por mi parte. Perfecto, el lunes entonces. Vaya pues, y siempre a Está la bien, hora abogado. clase, siempre a las 5. Y aprovechen este fin de semana, ¿verdad? Para que así, si tienen preguntas puntuales, ustedes ya puedan ver mejor el contenido que tienen. ¿Ok? Gracias, Cheque, abogado. abogado. Vaya pues. Gracias, abogado. Mucho gusto. Cuídense y ahí nos estamos viendo. Feliz fin de semana. Gracias, Gracias, abogado. Bueno, hasta pronto. Bendiciones. Vaya, amén, igualmente.